Bueno, y ya está acá con nosotros nuestro invitado Américo García. Vamos a hablar sobre el tema de que el gobierno oficializó la privatización de centrales hidroeléctricas del Comahue. Las centrales involucradas son Aricurá, El Chocón, Arroyitos, Cerro Colorado y Piedra del Águila, que en conjunto aportan entre el 10 y el 15% de generación eléctrica del país. Según el Ministerio de Economía, la venta de acciones podría dejar entre 400 y 500 millones de dólares en las arcas y después a la bicicleta. ¿Cómo está? Buenas noches, querido compatriota. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. ¿Qué tal? Bien, queríamos hablar sobre este tema de la privatización de sectores estratégicos de nuestro país. Bueno, eso está, yo digo que forma parte de este programa, si es que se puede decir, del gobierno de Milei, y que tiene por objetivo, me parece a mí, definido por él, de destruir el Estado, ¿no? Desde adentro. Si bien está, y además recaudar fondos para sostener su programa económico, como que en este momento está basado básicamente en tratar de contener la inflación a través de dos variables fundamentales que está conteniendo la inflación. Uno es el ajuste de los ingresos de los salarios, por un lado, de trabajadores formales por otro, y contener el precio del dólar. Para eso se viene recorriendo a distintos instrumentos. Como estos instrumentos se han agotado, bueno, ahora está el tema de la privatización. Y creo que esta privatización de las centrales hidroeléctricas, como otras que se están verificando, como el caso de AICA, viven estas centrales hidroeléctricas fueron privatizadas en 1993. El programa de privatización del gobierno de Carlos Menem, que privatizó todos los servicios públicos, sectores extractivos como sectores industriales, y esta privatización, esta concesión, porque el gobierno del Estado argentino seguía siendo el Estado nacional el propietario de estas empresas, concesionaba su gestión y su mantenimiento, y vencieron en el año 2023, en agosto del año 2023, fueron concesionadas por 30 años. El gobierno de Alberto Fernández, en lugar de crear una propuesta alternativa, digamos, como se sugería de algunos sectores vinculados a la energía o incluso de las provincias, ¿no es cierto? Porque estas centrales están en la cuenca del río Limay, tres de ellas y una en la cuenca del río Neuquén. Entonces las provincias de Neuquén y de Río Negro habían planteado una alternativa, digamos, de compartir la futura gestión de estas centrales. El gobierno de Alberto Fernández prorrogó, digamos, estas concesiones por dos años, y el gobierno de Milei acaba de prorrogar hasta este año esta concesión y plantear la privatización. Digamos que la gestión actual de estas centrales está en manos de grandes empresas de carácter energético, transnacionales algunas, nacionales alguna otra, y bueno, esto implica entregar, digamos, soberanía energética a empresas transnacionales por un lado, veremos cómo se arma la licitación, o grandes grupos nacionales, digamos, que están muy fuertes en la gestión de los recursos
energéticos. Un dato, digamos, aparte alrededor de esto, en este proceso de las privatizaciones hubo mucho cambio en los titulares de las concesiones o de la propiedad de algunas de estas empresas privatizadas. Hubo un proceso de nacionalización entre comillas, digamos, ¿no? O sea, de empresas extranjeras que vendieron su participación, sus acciones a grupos, a grandes grupos nacionales que se han consolidado en esta área. Entonces yo creo que esto, digamos, va a ser perjudicial para, digamos, los proyectos futuros, tanto en temas de energía como en términos de desarrollo económico. La energía es un sector clave, digamos, para el desarrollo económico, el desarrollo productivo, el desarrollo industrial, para la generación de empleo, para la generación de capacitación tecnológica, digamos, y bueno, la privatización de esto reduciría, digamos, estas ventajas. Además, en el caso de la hidroelectricidad, es de los sectores que producen energía más barata, digamos, el caso de estas centrales y bueno, y fundamentalmente el caso de las dos grandes centrales hidroeléctricas de la Argentina, digamos que son Salto Grande y Yacyretá, con lo cual en manos privadas esto puede redundar en futuros y mayores aumentos tarifarios. La Argentina tiene un gran potencial en materia de hidroelectricidad, pero ahí para desarrollarlo el papel del Estado es fundamental, digamos, el Estado que tiene que hacer estas inversiones porque son grandes inversiones. Bueno, está con algunos problemas por quienes son los titulares de la construcción de estas centrales, las dos centrales sobre el río Santa Cruz y algunas otras que podrían realizarse en la cuenca del río Paraná, algunas, digamos, en conjunto con Brasil. Pero esto necesita de una planificación del sector público, por parte del Estado. Y la forma en que se privatizó el sector energético en los años 90, un poco que inhibe al Estado o le resta poder de regulación y poder de planificación. Recordemos que el sector energético se dividió en tres, digamos, en tres etapas de generación, es decir, donde se produce, digamos, la energía, en este caso la hidroelectricidad, el sector de transmisión, digamos, de donde se conduce desde las fuentes de generación hacia los lugares de consumo la electricidad, y el sector de distribución, es decir, aquellas empresas que llevan a nuestras casas, a nuestros hogares, a las industrias, a los comercios, digamos, la electricidad. Y esto le resta capacidad regulatoria y capacidad de planificación al Estado nacional. Y entonces se produce ahí una disputa, digamos, por los negocios entre los sectores privados, con lo cual, digamos, las fuentes de energía o las inversiones en energía pasan a depender de la rentabilidad, de la capacidad de presión de las grandes empresas nacionales y transnacionales, y no de una planificación que tome en cuenta cuáles son los recursos con que cuenta el país, cuáles son las necesidades de consumo de energía en los diferentes sectores y cuál es el futuro de estos consumos en base, digamos, a una planificación o a una previsión de cuál sería el desarrollo económico de distintas actividades, de distintos sectores y que necesitan de esa energía. Así que yo creo que a través de este proceso de privatizaciones, este gobierno nos está llevando, yo digo, a un nuevo y viejo fracaso, porque esto ya pasó en la Argentina y sus resultados no han sido buenos. A esto se ha sumado, a este programa de privatizaciones, la privatización de AISA, digamos, y yo creo que en este tema
es importante distinguir, si bien son dos conceptos que están intensamente vinculados, pero conviene distinguir lo que es la privatización, digamos, de estos sectores claves, de lo que es la mercantilización. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque obviamente la privatización, entregar un sector de estas características al sector privado, implica mercantilizar, es decir, que tengan un precio, y en este caso un precio que puede ser bastante elevado. Pero no necesariamente la mercantilización se logra a través de los procesos de privatización, digamos, sino a determinadas empresas públicas se le puede, digamos, introducir pautas que son características del sector privado y mercantilizar, digamos, lo que son sus servicios. Recordemos lo que pasó, para ejemplificar lo que quiero decir, lo que pasó en la época de la pandemia, por ejemplo, en servicios de provisión de medicina, digamos, de salud, algunos que estaban a cargo del Estado, como por ejemplo el sistema inglés, que no pudo privatizar Margaret Thatcher, pero sí se le introdujo criterios del sector privado. Entonces, cuando vino la pandemia, digamos, ¿qué pasaba? No había camas suficientes, no había instalaciones suficientes, porque eso implicaba, digamos, tener recursos ociosos, algo que para el sector privado implica un aumento de costos y una baja, digamos, de rentabilidad. Y yo creo que este gobierno nos está llevando eso, a mercantilizar todo, digamos, y mercantilizar la energía, que es un servicio esencial, digamos, para la vida, y mercantilizar el agua, digamos, ¿no? Porque a través de esto de privatizar AISA, digamos, la privatización de AISA va a conducir a mayores tarifas, a que muchos sectores no tengan, digamos, provisión de este servicio o de cloacas, digamos, vinculadas a la prestación de este servicio, a una peor calidad, digamos, en el suministro de un elemento como esencial como el agua, a una mayor concentración económica, porque como decía antes, son grandes grupos transnacionales o grandes grupos nacionales los que adquieren, digamos, estas empresas, y a la falta de provisión de servicio, digamos, porque una empresa privada ¿a dónde va a llevar, digamos, la energía, las redes de energía, la distribución o las redes de agua? Lo va a llevar a aquellos sectores en los cuales los cuales pueden pagar. En el caso del agua, hay municipios donde el 40% de la población no tiene agua, en algunos casos más, el 60% de la población no tiene agua, y un porcentaje similar o mayor no tiene cloacas. Entonces, en estos municipios, digamos, va a ser una empresa privada la que lleve, digamos, los caños hacia esos sectores. Esto ya pasó con la privatización de obras sanitarias en los años 90. Y en el caso de la energía, hay también cuestiones que son similares. Fíjense, se acaban de este año de prorrogar los contratos de las empresas gasíferas. En el caso del área metropolitana, de Metrogas, la empresa más grande distribuidora del servicio de gas natural. Esto que fue privatizado en los años 92, 93, por 35 años, vencen en el 2027, es decir, faltan 2 años para el vencimiento de estas concesiones, y 2 años y medio antes han sido prorrogados por 20 años. Cuando la ley de privatización de los años 90, la ley 24076, establecía una prórroga de 10 años, pero a través de un artículo de la ley, de la llamada ley bases, digamos, se puede prorrogar por 20 años. Ese artículo que se introdujo en la ley base no fue discutido, o sea, estaba dentro de la ley, pero no hubo opiniones sobre ese artículo en el debate parlamentario. No hay un solo legislador que haya planteado
digamos, su consideración a favor o en contra, digamos, de este artículo. Y fíjense, cuando uno mira, digamos, la cantidad o el porcentaje de población abastecida por gas natural, se da cuenta que hay determinados lugares. Metrogas abastece la ciudad de Buenos Aires y parte del sur del cono urbano. Bueno, hay hay un porcentaje importante, alrededor del 30%, por ejemplo, de la población de estos municipios que no cuentan con gas natural. Y yo me pregunto, digamos, si con la prórroga de estos contratos alguna vez le va a llegar un caño de gas a estos sectores. Creo que no, salvo que la paguen ellos, es decir, que los propios usuarios se organicen para extender las redes y para que las cañerías lleguen a sus domicilios. Así que esta es la situación, me parece, y lo más preocupante es que en el mundo se están revisando las privatizaciones. Hoy leía una noticia que en Inglaterra se está debatiendo cobrar el cargo fijo, digamos, la factura de los servicios públicos se componen de un cargo fijo, digamos, que supuestamente financia, digamos, la infraestructura, digamos, que tiene que estar dispuesta para la prestación continua de estos servicios, y en Inglaterra se está proponiendo que este cargo fijo esté en relación a los ingresos y a la riqueza de los usuarios. O sea, justamente porque lo que se está cuestionando que los procesos de privatización llevaron a altas tarifas. Y esto en la Argentina es comprobable todos los días, digamos, cuando llega la tarifa de luz, de gas, digamos, de agua. El agua ha aumentado más del 300% desde que asumió Milei. Vemos que, digamos, la privatización condujo a eso, a altas tarifas. Bueno, en otros países hoy eso se está revisando y eso se está poniendo en cuestión. Mientras que en la Argentina, digamos, Milei atrasa históricamente con esto, y además ya pasó esto en la Argentina, o sea, nos está proponiendo tropezar dos veces con la misma piedra. Yo creo que hay que poner una gran resistencia a esto. Tanto la energía como el agua moviliza bastante a las poblaciones, a los sectores populares, a los barrios, porque está quienes carecen de estos servicios, y está también la mala prestación, la mala calidad. Digamos, en el caso de la electricidad esto es notable, quienes sufrimos, digamos, la prestación de empresas como Desur, y bueno, los cortes, problemas de facturación, problemas de tensión, digamos. Entonces, creo que a esto hay que poner una gran resistencia, más allá de las posiciones políticas que cada uno tenga, digamos, ¿no? Porque no estamos hablando acá. Sí. Lo escucho. No, pensé que iba a hacer una pregunta. No, estoy escuchando muy atentamente todo lo que expone de una manera tan correcta, tan completa. Yo soy una persona de un pensamiento de desarrollo estructural, por lo tanto, todos los ejes que usted dijo en cuanto al tema de la necesidad de planificación, me parecen tan claros, pero vamos a tener que dar una lucha enorme juntos, todos juntos, porque no está en la cabeza de nuestros compatriotas. Yo creo que, bueno, que en parte, yo creo que en la población argentina hay un gran cuestionamiento también a la privatización. Hay encuestas que reflejan esto. O sea que la mayoría de la población no está conforme con la calidad de los servicios públicos, y tampoco con las tarifas, digamos, ¿no? Porque las características que tienen estos servicios, que son servicios esenciales y que si no los pagamos nos los cortan,
hace que quienes tienen dificultades del pago, renuncien a otros consumos, digamos, reduzcan el gasto de sus magros ingresos en otros bienes para poder pagar las tarifas o endeudarse, digamos, o en algunos casos, como ya pasó en la época del tarifazo de Macri, que, digamos, planteen la desconexión del servicio. O sea, en la época de Macri hubo mucha desconexión del servicio de gas, que lo reemplazaba por otro, por leña, por otro tipo de formas de pobreza energética. Exactamente. Justamente el concepto de pobreza energética es un concepto que se ha derivado de los procesos de privatización en el mundo, en Europa particularmente, ¿no? Y bueno, ahora vamos a un concepto de pobreza del agua, ¿no? porque las tarifas del agua van a aumentar significativamente en caso de que esto se privatice. No, fíjese, yo hoy leía con 120 páginas el decreto de la nueva normativa para el agua. Son más de 120 artículos y 6 anexos. Hoy leía parte de esto, y bueno, y ahí plantea que las tarifas van a aumentar a 3 meses por un índice inflacionario. Es decir, todo ese marco regulatorio está armado para el caso del agua, un servicio esencial y vital, está armado en función de la ecuación económica financiera de la empresa. Esto está dicho en varios artículos, ¿no? O sea, preservar la ecuación económica financiera de la empresa. Es terrible, yo creo. Este gobierno, más tarde o más temprano va a haber una resistencia a esto. Fíjese que en el tema del agua hubo grandes conflictos, digamos, tanto en la Argentina, en el caso de Santa Fe, por ejemplo, como en otros países, en Bolivia, en Alto, en Cochabamba, en contra de la privatización. En San Pablo, en Brasil, que hace poco durante el gobierno de Bolsonaro se privatizó parte de la empresa que abastece, digamos, de agua potable y saneamiento a la ciudad de San Pablo, y de ahí también hubo conflictos. Y yo creo que vamos a hacer esto. Yo creo que ese marco regulatorio, en el caso del agua, y también en el caso de la privatización energética, va a crear gran actividad social. Américo, ha sido muy claro, estamos llegando al final del programa. Compatriotas, nos veremos en la calle peleando como hemos hecho por el Paraná, como corresponde, y para eso hace falta gente con la claridad que tiene usted. Le mando un fuerte abrazo argentino. Un abrazo para usted, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted. Esto ha sido Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, sobre idea y producción de Santiago Alí Brouchot. Nos vemos la semana que viene.